Flash Galáctica, información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bien, Galáctica Internacional con el contacto mundial para conocer lo que está pasando en esta guerra en Israel, la guerra de Israel contra Hamas, en vivo, la información clave y precisa con las últimas noticias del conflicto en Gaza, con este minuto a minuto y la información veraz, auténtica. Ahora vamos directamente a Jerusalén, allí en Israel está nuestro corresponsal exclusivo, Sergio Hecker, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, querido. ¿Cómo va eso? Hola Pedro, qué gusto saludarte. Bien, igualmente. La verdad que es una gran alegría poder charlar contigo, a pesar de la difícil situación que está pasando justamente la población civil en Israel, con momentos de tremenda y muchísima tensión, ¿no? Sí, indudablemente, desde el pasado día sábado por la mañana, horario Israel, lo que sucede aquí es algo, es una tragedia, simplemente una Una tragedia. tragedia, tal cual. Ujú. ¿Cómo describirías lo que está viviendo el ciudadano israelí y parte de la población internacional que visita y que muchos de ellos han optado como zona de residencia justamente a Israel en los últimos años? Mira Pedro, lo que creo es que todo el pueblo israelí está sorprendido de lo que está sucediendo. Creo que ni el mejor director de cine podía haber escrito una obra de terror como la que se está viviendo desde el día sábado por la mañana. Nadie pensó en ningún momento que esto podría tener estas consecuencias. Lo que sí yo creo que de parte del ejército israelí y del gobierno de Netanyahu hay, ¿cómo se dice? No se tomó demasiado en cuenta las posibilidades militares del Hamas. Esa es la visión que está teniendo, digamos, la población civil, luego también de haberse conocido que un grupo de soldados israelíes encontraron cuerpos de bebés decapitados tras el ataque terrorista de Hamas, ¿no? Esto creo de que marca un antes y un después de la atrocidad que se puede llegar a cometer, ¿no? En manos de terroristas que están totalmente descontrolados y que a veces, por otro lado, muchos piden de que tengan humanidad y respeto hacia el accionar de esta gente que actúa deliberadamente y que después nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Que muchos medios de comunicación tampoco lo dicen, porque llegar a ver este horror con bebés decapitados, yo creo que pues no hay manera de justificarlo ni de hablar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que sucedió, lo que sucede, son crímenes de guerra. Son escenas No hay otra, apocalípticas, de alguna manera también, Sergio. no hay, sí, 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 seguro. No hay que agregar ninguna palabra más a lo que se ve. Se compara a este movimiento terrorista Hamas como lo fue Daesh. Eh, de igual manera, de igual manera. Lo que sí hay que tener en cuenta, Pedro, es que el pueblo israelí no está preparado, no el ejército, no el gobierno y tampoco los ciudadanos para semejante atrocidad. Así como existe en el calendario el 11 de septiembre, Sí. también va a tener que estar en el calendario esta fecha, porque indudablemente va a marcar un antes y un después. Ujú. El Medio Oriente no va a ser lo que era hasta ahora. Eh, yo no sé si vos sabés, pero hace muy poquitos minutos el presidente de los Estados Unidos, Sí. Biden, habló por televisión Ujú. y dijo, Estados Unidos está con Israel, Totalmente. que nadie se le ocurre intervenir. Ujú. Es la primera vez
que un presidente de Estados Unidos Habla con tanta en la claridad, historia, ¿no? Y compromiso. sí, es la primera Ujú, vez que él habla, que un presidente de Estados Unidos se compromete y dice no se metan, ujú, dejen a Israel trabajar ahora. ujú. Ahora bien, dentro del ejército israelí y dentro del gobierno hay mucho caos. Claro, hay un tema político atrás, ¿no? Que tal vez pueda tener algún tipo de Estos cuestión. fueron los primeros días, fueron los primeros Hoy días. están todos trabajando en conjunto y más luego de Ahora sí, haber ahora conocido lo sí. que pasó en el kibutz de Kfar Aza, porque entre tanta cantidad de casas quemadas que se vieron, muebles esparcidos, autos incendiados, también vimos la calamidad de cadáveres de residentes y de bebés y de abuelos. Eso creo que fue lo que más está impactando en este momento a nivel internacional, ¿no? Nadie se esperaba que se genere este tipo de masacres. Se estaba ocultando y ahora como que se está difundiendo y es lo que está indignando a la comunidad internacional, ¿no? Esta falta de Eh, humanidad que tienen estos terroristas reventados, ¿no? Indudablemente, Pedro, el ejército israelí permitió hoy ingresar a la prensa extranjera al Kfar, al kibutz Kfar Asa y a otros kibutzim que hay al lado en la zona para que puedan ver y que puedan filmar el tamaño desastre. Casas quemadas en el momento. Que familias a- enteras a- fueron asesinadas en sus propias camas, ¿no? Sin sí, ningún tipo es de lo que piedad. dicen, es lo que dicen, Ujú, es lo que dicen. ujú. Hay, por lo que tengo entendido, hay 4 argentinos Masacrados. que sí, 40 bebés eh, y niños pequeños muertos han sido trasladados en camillas en las sí, sí, últimas horas. sí. Y eso tampoco la prensa hipócrita no lo está diciendo. Es muy, muy duro, muy cruel esto, ¿no? Ver este tipo de imágenes. Yo lo que estoy viendo a través de la televisión Ujú. en el mundo, eh, creo que en esta oportunidad puedo decir que eh, casi todo el mundo está indignado con lo que ve. Eh, por la televisión, lo veo por televisión, no, solamente como un espectador y es lo que veo. Televisión de la Argentina, y televisión de España y televisión de otros países Ujú. y el mundo está sorprendido. Es porque es muy fuerte ver a los bebés, a las madres, a los propios papás, en sus dormitorios o en sus salas de protección y cómo los mata un terrorista, ¿no? Eso es tremendo. Yo creo que En nunca el se mostró momento, una cosa eh, así. No es una guerra, no es co- un campo de batalla. Esto es como una verdadera y auténtica masacre, porque claramente es una actividad terrorista que no tiene perdón de nada, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a, como quien dice, abrir los ojos y resulta impactado con estas imágenes, ¿no? en el momento de que los capturaban o que ya estaban capturados a través de los teléfonos y de las redes sociales, Ujú. transmitían en vivo para que pudieran hablar a sus familiares de que están capturados. Esto es terrible, esto es terrible. Ujú. Eh, por un lado, todos los desaparecidos que hay, todos los secuestrados que hay, y el gobierno israelí no se puso en contacto con la mayoría de la gente. Este es otro de los problemas, Ajá. que el pueblo israelí se siente como que el gobierno no lo protege. Eh, y eso es perder credibilidad en quien tiene que dirigirte, al que votaste. Ujú. Y eso es un punto que todavía va a tardar mucho tiempo que subsane porque la herida está abierta y está abierta. Recién estaba hablando con nuestro corresponsal itinerante en Europa, Fabián Spagnoli, y me decía de que el gobierno de Israel está decidido a ponerle un final, cueste lo que cueste, a esta situación, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo vos que estás allí en Jerusalén la actitud que tiene justamente el gobierno
y el pueblo israelí ante esta masacre que se ha cometido? Eh, hay, hay dos cosas, Pedro. Una, te doy el ejemplo. En las Torres Gemelas, en Estados Unidos, cuando las derribaron, hubo 3.000 muertos. Ujú. Acá en Israel, en un día, los noticieros ya están hablando de 1.200 muertos. Esto significa que es, como te dije antes, un antes y un después. Ujú. Ahora, Israel, el gobierno de Israel, también dice que es un antes y un después, y ya se le cortó el agua, ya se le cortó el combustible y la electricidad. ¿Por qué digo Ajá. se le cortó? Porque el agua, la electricidad y el combustible vienen desde Israel Ajá. para Gaza. Sí. Cerraron el agua, el combustible y la electricidad. Lo otro que queda es que no pase el tema de alimentos. Ajá. A todo esto, a todo esto, la Fuerza Aérea Israelí está trabajando de manera que no lo hizo nunca. Eh, Bombardeos durante todo el tiempo. Ajá. Lo que dice la prensa internacional, que hay aproximadamente 200.000 eh, habitantes de Gaza que están pidiendo asilo Sí. en Egipto. Ajá. Hay como un Porque salvoconducto como para que la población civil hay, pueda desplazarse. hay, Ujú. lo que pasa es que Egipto tampoco los quiere, no los quiere recibir. Ajá. Ese es otro problema. Ujú. Eh, ¿Y qué va, ese qué es va a otro pasar? ¿Qué problema. va a pasar con esa gente entonces, teniendo en cuenta de que Va a quedar, va a quedar los en, terroristas la va a están quedar en usando el como carne límite. de cañón, ¿no? ¿Eh? Ujú. Va a quedar en el límite. En el límite. Una de las cosas que el cuerpo, el grupo terrorista Hamas hace es utilizar como escudo a sus Claro. habitantes, a los indefensos. Ujú. Eh, Creo Y también, que también se todavía sabe que se infiltran, ¿no? O sea, como para hacer sus operaciones. Ahora, esto no tiene intervención de la ONU, no hay algún tipo, digamos, de apoyatura de organismos de los derechos humanos o de la propia ONU para poder controlar esto, porque ahí también se puede infiltrar y seguramente es lo que debe no, temer Egipto, que se le filtren terroristas dentro de lo que es el grupo de personas, de estos emigrantes que están en la frontera, que es la población civil que está siendo tremendamente también afectada, ¿no? en estos momentos no la ONU, tampoco la OTAN, Ujú. no pueden intervenir, Ajá. porque no es momento de intervenir. Tanto Israel no los escucha en este momento, Claro. tampoco. Tampoco escucha, bueno, jamás es un grupo terrorista. Lo que sí creo Ujú. que esto todavía no empezó. Me preguntaste cuál va a ser la actitud del ejército israelí. El ejército israelí va a atacar. Ajá. El ejército israelí va a atacar. Hay 400.000 reservistas Es que que no ya le están queda otra, reclutados. no, no le han dado otra posibilidad, no tiene otra alternativa, ¿no? O arrasa con Es, toda o va a volver permanentemente a la misma historia. O sea, acá hay que ser muy claro, muy concreto, ¿no? O se destruye al acá, enemigo como corresponde y más luego de este accionar vergonzoso que han sí, tenido, pero hay que tener en o, cuenta, Pedro, hay que a tener en ver, cuenta ujú, que hay 240 secuestrados, por eso, ahí tenés el otro gran eh, problema, ¿no? y están pensando cómo, Ujú. Poder cómo, liberarlos, cómo poder llegar a cómo ellos. poder, cómo Ujú. poder negociar. Ajá. Eh, a todo esto también hay algo muy, hace un rato, hace una hora y media, lo que el presidente de los Estados Unidos, Biden, dijo, Sí. que está al lado de Israel, Ujú. no solamente que está en palabras, Ujú. envió aviones Claro, y envió un portaaviones. sabíamos, ¿sí? Ujú. Lo comentábamos. Claro, Ujú. el portaaviones tiene capacidad como para 80 aviones, es algo de los más grandes del mundo. Y esto tiene otro significado. Eh,
que yo creo que si Israel va a ingresar terrestre, eh, se va a habilitar la parte norte, que nos siguen, que están tirando también misiles, el Hezbollah desde el Líbano, Ajá. y esto puede habilitar un conflicto en la zona y en el mundo. Claro, porque la cosa va a ser más delicada, ¿no? O sea, allí con Irán en el medio, y cuál puede ser la jugada que puede generar justamente Irán, que ha provisto de armamento muy avanzado a los grupos terroristas, ¿no? Tanto Irán con armamento y Qatar Ajá. financiando, Financiándolo económicamente, claro. Ujú. financiándolo económicamente, todos todos los de primer cargo del Hamas tienen residencia en Qatar. ¿Qué? Son 3 o 4 generales que Ajá. tienen residencia en Qatar. Y Ajá. desde ahí manejan todo. Qué bárbaro. Esto puede llegar a generar un conflicto también en las relaciones internacionales de Qatar, ¿no? Que intentó No, no, recomponer no. con el último mundial de fútbol, había pequeñamente mejorado de alguna manera su imagen y esto termina deteriorándolo totalmente. ¿Cómo incide las relaciones internacionales de Qatar con el resto del mundo? Hay que preguntarse también, ¿no? El Yo propio lo Estados único, Unidos y otras potencias. yo lo que creo, yo lo que creo, ¿me escuchás, Te Pedro? escucho perfecto, sí, sí. Ah, ok. A ver. Yo Ujú. lo que creo es que Qatar no tuvo nunca y no va a tener nunca relación con Israel, tampoco creo que tiene relación con Estados Unidos. Lo único que creo es que tiene relación con la Liga Árabe. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hace 2 o 3 semanas también se firman acuerdos entre Arabia Saudita e Israel, Sí. que se empiezan a negociar la paz. Ajá. Y era el único país árabe que le faltaba a Israel. Eh, o sea, son varios los frentes. Y si me preguntas a mí, en este momento Arabia Saudita está más a favor de Israel que de esta violencia del Ujú. Hamas. Claro, aparte me imagino luego de estas cosas que se han conocido en estas horas, de esta atrocidad que han cometido, nadie puede estar a favor de terroristas que asesinan a bebés, que matan a abuelos, ¿no? ¿Quién puede estar a favor de eso? Tendría que ser Es, muy mal es parido terrible, directamente, ¿no? Muy HDP. es terrible. Ujú. Es terrible, Pedro, es terrible. Hasta este momento eh, no se sale en Israel no se sale del asombro. No se sale del asombro y la gente no entiende cómo pudo pasar. Eh, eh, lo- Israel, lo que te quería decir antes la palabra, Israel subestimó al Hamas. Ese es otro de los puntos. Ajá. Eh, y así Nunca, de claro nunca se se paga. imaginaron que iba a haber un ataque de estas características, ¿no? Con un respaldo armamentistas de estas características, ¿no? Porque es muy llamativo De cómo la se ha forma que, permitido, de de la la forma forma y que que han entraron, actuado y cómo entraron, eh, claro. Ujú. de la forma que entraron, Aprovechando también una fecha muy particular, ¿no? De fiestas, de recogimiento espiritual. eran las Ujú. fiestas, era el final de las fiestas de Sukkot Ajá. aquí en Israel y Sí. eran 50 años y un día de la guerra de Yom Kippur. Ujú. Eh, pero bueno, son casualidades, ¿no? Claro, es como un caballo, Casualidades. sí, es como un caballo de Troya que te meten inesperadamente, ¿no? Pero te lo meten con tremenda agresividad, ¿no? No, 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 pero Destrozando todo lo que tienen a su paso, ¿no? lo que cuentan es que primero neutralizaron las cámaras, las videocámaras que Sí. estaban en el exterior, Ujú. eh, cortaron la cobertura de los teléfonos celulares para que no haya internet eh, y empezaron a entrar. Entraron 45 camionetas, Ujú. entraron con parapente
Sí, se vieron las imágenes. Por el aire, se vio por televisión. Sí. Pero lo asombroso que tenían todos armas de último, Generación, de lo último. Sí, lo último, Sí, claro. sí, sí. Y lo que hicieron fue un desastre. Gente indefensa, gente que estaba durmiendo. Un desastre. Bueno, Sergio, o sea, ¿qué se espera para las próximas horas? Así te dejo, te libero y también te dejo descansar, porque me imagino creo que a esta hora también deben estar ustedes con un montón de tensiones y de necesidades de bajar un poco de revoluciones, ¿no? Teniendo en cuenta una situación tremendamente difícil, ¿no? Sí, es la primera vez, hace 23 años que vivo aquí, es la primera vez que puedo decir que estamos en guerra. Lo que creo yo es que Israel sí va a entrar terrestre y que hay que esperar. Lo que dice acá la prensa israelí, es que en el momento que se entre de forma terrestre, se abre el conflicto y puede llegar a entrar el Hezbollah del Líbano, y ya cambiaría totalmente la táctica, la estrategia de Israel. Claro, porque ahí habría dos frentes de conflicto, ¿no? Evidentemente. Mejor Gaza, el norte, y por ahí el respaldo que pueden tener de parte de Irán, que ya dicen que están activando también sus fuerzas. O sea, eso es una alarma también que preocupa y mucho a nivel internacional, ¿no? Que no se está diciendo. Yo creo, Pedro, que este conflicto que hay aquí en el Medio Oriente puede traer, no es que puede, va a traer consecuencias en todo el mundo. Sí. Va a traer consecuencias en todo el mundo, no tengo ninguna duda. Bueno, que va a haber un antes y va a haber un después de lo que sucede. Totalmente, sí, en eso coincidimos un 100%. Gracias, Sergio, estamos en contacto permanente. Cuando la información lo requiera, queda este canal abierto de comunicación con Israel y Iberoamérica, y vamos viendo a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Esperemos que afecte a la menor cantidad de personas civiles en lo posible. Sabemos que eso va a ser bastante difícil, pero se avecinan horas muy, muy difíciles, ¿no? Para no solamente los israelíes, sino para la población civil palestina y para el mundo, porque esto está abriendo una puerta a un nuevo conflicto que no se sabe cómo puede terminar. Empezó, ya está, y nadie sabe cómo va a terminar. Un gran abrazo y mil gracias por todo. Cuídense mucho, traten de descansar un poco y estamos al habla en cualquier momento. Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo. Saludos. Un abrazo enorme para vos y para toda la familia. Bueno, ustedes lo escuchaban a Sergio Hecker, nuestro corresponsal exclusivo en Jerusalén, en Israel, narrando lo que está viviendo el pueblo, el ciudadano israelí, luego de esta tremenda masacre generada por uno de los tantos grupos terroristas que están ahí pululando en el mundo, haciendo estos desastres que estamos viendo, ¿no? Asesinando, masacrando bebés, abuelos. Una cosa que no se entiende. Seguimos en Galáctica Internacional. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.